digamos, con medidas que no, digamos que son medidas de última instancia, ¿no? De mantener la estabilidad a toda costa del paciente, podemos poner caldo de cultivo para que venga otra crisis en el futuro, otra pandemia, lo que sea, y pille a la población aún más débil de lo que ya estaba. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy toca hablar de un clásico que hace poco que ha sido traducido, Pensar en Sistemas, de Dana Meadows, y gracias a este libro vamos a poder entender lo que le ocurrió al famoso y polémico streamer Chocas, también la causa principal que hace que muchas empresas, gobiernos y hasta relaciones de pareja acaben rotas o desapareciendo. Todo esto utilizando la teoría de sistemas y lo vamos a hacer junto a Manu de Ciclismo Evolutivo, que acaba de escribir un libro sobre sistemas complejos aplicados a los deportes y nos va a ayudar mucho. ¿Qué tal, Manu? Bienvenido. Hola Adrián, pues es un placer estar en tu podcast. Como te decía antes, creo que he escuchado todos los episodios, me gusta mucho el trabajo que haces y bueno, estar aquí es todo un honor. No, el honor es mío porque llevas muchos años en esto de los podcasts y contigo voy a aprender mucho y con este tema más aún. ¿Nos podrías decir por qué te interesaste por este libro y por la teoría de sistemas? Bueno, primeramente me interesé por la teoría de sistemas porque veía que era una forma que había encontrado de darle sentido a tantas cosas que influyen en el mundo de forma separada. O sea, yo me daba cuenta de que había unos problemas a los que hacíamos frente, pues tanto en el ciclismo, en la salud, en el entrenamiento, incluso en la ecología o podríamos decir que incluso en la política, que tienen unos vicios, ¿no? Están formados por unos vicios que no hemos sabido arreglar debido a que la forma en que los vemos muchas veces no es la correcta. Muchas veces o estamos todavía, el pensamiento actual, dominado por el reduccionismo, esta corriente que dice que hay que separar los problemas en partes más pequeñas y que si conseguimos comprender cada una de estas partes pequeñas, seremos capaces de montar el puzzle. Pero claro, este puzzle al final nunca acaba siendo el que queremos y esto es lo que lleva a los efectos secundarios, consecuencias inesperadas y en definitiva políticas o intervenciones que arreglan una parte del sistema para dañar otra, ¿no? Entonces, bueno, al descubrir esta ciencia que hay detrás, bueno, que de la que no había sido formado en mi, digamos, educación académica, pues ya me dio por investigar y cuando empecé sobre todo a hacer el esqueleto del libro que he creado ahora, pues bueno, estuve buscando todos los libros que pudiese haber del tema y encontré este de pensar en sistemas o de Thinking System, porque primero lo leí en inglés, luego lo compré en español también y bueno, la verdad que me ha gustado mucho y me ha sido muy útil para también hacer mi libro. Sí. De hecho, sobre tu libro hablaremos en el siguiente podcast. Bueno, antes de entrar al meollo, solo quería decir que el podcast está ya disponible también en Apple Podcast y en Google Podcast. Aquí una cuña. Y decir que Pensar en Sistemas, Dana lo escribió a principios de los 90, aunque no se publicó hasta muchos años después y de forma póstuma. Y si hablamos de sistemas, nos puede quedar como un poco grande, pero es que un sistema es casi todo. Es desde un colegio, desde la economía de un país, una ciudad o tu cuerpo. Y dentro del cuerpo hay subsistemas, ¿no? Y lo mismo que las ciudades, los países, el universo. Entonces, hay que tener muy claro que estos sistemas son responsables de su propio comportamiento. Por ejemplo, cuando estamos en una época de bonanza, la economía está creciendo, pensar que es gracias a los políticos es no entender el sistema. O cuando tenemos una gran crisis, pensar que es solo por culpa de los políticos es también no entender el sistema. Con la gasolina, más o menos lo mismo. Si pensamos que el precio sube solo por los avariciosos del OPEP, es tampoco entender el sistema. O Dana pone el ejemplo de los drogadictos, ¿no? Dice, si piensas que son los únicos responsables de su problema, de su drogadicción, es que tampoco estás entendiendo el sistema. Lo fácil sería culpar
a toda una persona. La guerra que está ocurriendo en Ucrania es culpa solo de Putin. Eso es lo fácil y te quedas con ese análisis y no vas más allá. O pensar que te tomas una pastilla porque te duele el codo y con eso se soluciona. No, busca la causa raíz o las causas. Entiende el sistema, entiende tu cuerpo o entiende la economía o al menos date cuenta que son muchas cosas y que muchas se te escapan de las manos, que no puedes saber y nunca podremos saber. Y otras que sí, pero solo las saben unas pocas personas. Sí, al final este pensamiento, ¿no?, de causa y efecto, donde vemos todo como, digamos, con soluciones fáciles, pues está en la base de que se impongan políticas, digamos, populistas, reduccionistas, donde se proponen, digamos, soluciones muy fáciles y muy sencillas a problemas que son muy complicados. Y claro, cada acción que se implementa genera un daño. Sí que creo que para empezar igual, aunque a la gente le cueste un pelín, pero creo que deberíamos explicar un pelín antes de empezar qué es un sistema complejo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de sistemas. Los sistemas, como tú bien decías, o sea, vivimos en sistemas, somos sistemas y tenemos que aprender a pensar en sistemas, como dice Dana. Hay diferentes tipos de sistemas y que, bueno, que son, digamos, formaciones entre o estructuras que se relacionan entre sí, ¿no? Y que tienen unos comportamientos, pues, caóticos, en el caso de los sistemas caóticos, comportamientos muy predecibles y lineales, como en los sistemas simples. Y luego tenemos lo que serían los sistemas complicados, como puede ser un avión, un cohete aeroespacial, un Fórmula 1, que son sistemas complicados. Y por otro lado, están los sistemas complejos, que son que tienen características diferentes, ¿vale? Complejo viene de la palabra plexus en latín, que significa entrelazado. O sea, un sistema complejo está formado de multitud de partes que interaccionan continuamente entre sí y que se organizan para alcanzar un fin. Además, estos sistemas complejos, pues, son capaces de tener unos comportamientos que se llaman emergentes, o sea, comportamientos que no se pueden, digamos, imaginar a través del comportamiento de las partes o incluso de la suma de las partes, ¿no? Por ejemplo, la conciencia es una propiedad que no se puede extrapolar a través de cómo funcionan las neuronas, ¿no? O cómo funciona, por ejemplo, una colmena o un hormiguero, no lo puedes extrapolar a través de analizar a las hormigas por separado, lo mismo con una tribu o con un pueblo o con la economía global, que no la puedes, digamos, controlar a través de analizar solamente cómo se comportan las personas. Bueno, esto es lo que hace que un sistema sea complejo, ¿no? Y que tenga un comportamiento que ni es caótico, o sea, no es totalmente impredecible, ni tampoco es un comportamiento predecible o simple, ya que tantas interrelaciones que además actúan de formas no lineales, o sea, y no lineales quiere decir no genera un efecto proporcional, sino que cuando, por ejemplo, aumentamos la dosis al doble, el efecto puede multiplicarse por 8 y si lo aumentamos por 4 a dosis, el efecto se puede multiplicar por 100, ¿no? Por ejemplo, o irse a cero. En estos casos, pues al final aparecen un montón de efectos secundarios y luego efectos secundarios de los efectos secundarios, ¿no? Terciarios, cuaternarios, etcétera, que hacen que el sistema a la larga sea impredecible. Sí, sí, lo que dice siempre Rey Dalio, las consecuencias de segundo y tercer orden, que es muy difícil ver una política o una acción que haces, luego a medio y largo plazo su efecto, ¿no? Sobre todo en sistemas complejos, que al final todo está relacionado y a veces sí que hay correlaciones, pero son mutuas. Lo que se llama la retroalimentación. Dices, el crecimiento crea pobreza, pero es que la pobreza también genera ese crecimiento de población. Ya se ha visto, ¿no? Gente más pobre tiene más hijos y es un bucle. También Dana lo que dice es que estos bucles se retroalimentan y a veces unos dominan a otros y eso es en lo que hay que fijarse. Por ejemplo, el de la natalidad con la mortalidad, ¿no? Cuando nace más gente de la que muere, ese bucle es el que domina, pero llega un punto en el que se equilibra y ya no hay ese crecimiento. Entonces, analizar siempre estos bucles es clave para entenderlo casi todo, ¿no? Exactamente. Al final, los sistemas se mantienen en lo que se denomina un equilibrio dinámico, que quiere decir que se mantienen estables, o sea, estable entendido como que no se desmoronan, como que su comportamiento se mantiene en el tiempo, siempre a través de pequeñas compensaciones que se producen porque los sistemas, pues, tienen, como tú dices, ciclos reforzadores o ciclos compensadores que, digamos, interaccionan entre sí para mantener la estabilidad. O sea, digamos que
las diferentes partes del sistema, por ejemplo, en un ecosistema, las diferentes especies tienen objetivos contrapuestos, ¿no? El lobo quiere crecer y aumentar sus poblaciones, lo mismo que quiere el ciervo, lo mismo que quieren los árboles o lo mismo que quiere el ser humano. Entonces, ninguna especie, porque todas las especies tienen el objetivo de ganar el juego, pero ninguna especie es capaz de conseguirlo, sobre todo en un ecosistema muy diverso, donde hay tantísimas especies que por cada una que aumenta, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo mucho en España. Como han aumentado tanto los pinos, pues también han aumentado mucho los predadores de los pinos, ¿no? Los escolítidos, la procesionaria del pino, etcétera. Y al final, una especie nunca puede acabar ganando. Bueno, difícilmente puede acabar ganando en el ecosistema sin ayuda. Porque en un sistema complejo, si alguien gana, todos pierden, ¿no? Una persona o las empresas intentan quedarse con todo el mercado. Pero si la empresa es capaz de ganar y de quedarse con todo el mercado, seguramente todos acaben perdiendo porque se acabe degradando a ser un monopolio, ¿no? Lo mismo que puede pasar en un ecosistema o en una sociedad, ¿no? Donde una única persona sea la que llega a dominar y la que llega a tener toda la riqueza o todos los recursos. Esto es la suboptimización, ¿no? Que por poner otro ejemplo, podemos ver, ¿no? A Cristiano Ronaldo como ese egoísmo durante muchos años le ayudó a ser uno de los mejores futbolistas, pero últimamente le está lastrando, ¿no? Su objetivo no es que gane el equipo, sino su objetivo es él, lucirse él, ¿no? Por así decirlo, llevarse él los premios, ¿no? Y eso puede ocurrir en muchos campos. Incluso también hay lo contrario, cuando se quiere tomar demasiado control, ¿no? Cuando ese entrenador le dice a los jugadores hasta en qué minuto tienen que marcar y con qué pierna tendrían que marcar, ¿no? Eso es un poco lo que hay que vigilar. Es que un sistema para que dure en el tiempo, una ciudad, un gobierno, tiene que ser resiliente. Es decir, lo que nos gusta decir a los inversores de la volatilidad, ¿no? Ser capaces de aguantar esa volatilidad, es decir, esos vaivenes, esas subidas y bajadas de precio, o si el cuerpo humano, por ejemplo, es bastante resiliente, ¿no? Hay gente que podría decir que es antifrágil en un punto. Aguantamos muy bien el calor, muy bien el frío, por mucho que digamos ahora, hace mucho calor, ¿no? Pero lo aguantamos, ¿sabes? No nos morimos y nos adaptamos. Pues eso es. ¿Qué pasa? Que muchas veces vendemos esa resiliencia, ese aguante, esa antifragilidad por la estabilidad o por la productividad. Dana pone el ejemplo de a una vaca que le inyectan hormona de crecimiento y a cambio pierde salud, pierde años de vida, depende más del ser humano y también otros efectos secundarios. Sí, sí, totalmente. Estas ideas de Dana ya las entendían los filósofos antiguos, ¿no? Por ejemplo, Heráclito, el que decía que nadie se bañaba dos veces en el mismo río porque ni el río es el mismo ni tú lo eres. Y al final creo que esta estabilidad impostada es la madre de gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, que no son sino efectos secundarios de intervenciones que hicimos en el pasado. O sea, si la gente, yo creo que si echa la vista atrás o piensa en los problemas que le afectan hoy en día, muchos de esos problemas son causados también por nosotros, ¿no? Por intentar solucionar otros problemas. O sea, diríamos que más que evitar que los seres humanos tengamos problemas, los hemos cambiado, ¿no? Y hemos cambiado unos por otros, pero seguimos teniéndolos porque quizás no estamos entendiendo que el sistema, pues, no tiene que ser estable totalmente, ¿no? Sino que es un sistema dinámico, ¿no? Y claro, al intentar buscar esta estabilidad porque a nosotros nos conviene, porque obviamente, o sea, la economía, por ejemplo, pues debería tener momentos de prosperidad y también momentos pues de crisis, ¿no? Donde como dice Taleb, ¿no? Lo que no es, digamos, robusto o lo que no es útil, pues se destruya, ¿no? Pero claro, si se destruye hay mucha gente incómoda, ¿no? Y esto podríamos meterlo dentro de un sistema mucho más grande, ¿no? Que sería la sociedad, ¿no? Y que si viene una crisis, pues hay mucha gente que va a votar indignada, que se va a manifestar, ¿no? Entonces tendemos a querer mantener la estabilidad completamente. Lo mismo en el campo de la salud, ¿no? No queremos a los pacientes, por ejemplo, se les intenta medicar para que sus valores de presión arterial no aumenten, pese a que su entorno o su estado ambiental, ¿no? Digamos, las demandas que tienen que solucionar en ese momento requieran de una presión arterial más alta porque están estresados o porque van a hacer deporte o por cualquier cosa. También evitamos, bueno, exponernos, ¿no? A agentes agresores también para no perder esta estabilidad. Y claro, cuando digamos que buscamos de forma impostada, de forma impuesta la estabilidad
a toda costa, lo que acabamos es dañando estos mecanismos compensadores, ¿no? Es el ejemplo típico que creo que también pone en el libro, de que cuando tú tienes una plaga, si tú, digamos, actúas en el momento y no das tiempo a que, por ejemplo, los predadores de esa plaga, ¿vale? Si tuviese una plaga de langostas y echas directamente herbicidas o insecticidas y no dejas que, por ejemplo, sean los pájaros o sean otros animales los que compensen esa plaga, al final pones el campo de cultivo para que la siguiente vez que haya una plaga, al no haber estos mecanismos compensatorios porque están dañados, porque ya se han eliminado, pues sea mucho más grave, ¿no? Y creo que por ejemplo, lo que también a lo que vamos, ¿no? Con el trabajo que se está haciendo con las pandemias, ¿no? O con el COVID. Si las solucionamos a través de dañar la salud de la población, evitando que hagan deporte, digamos, con medidas que no, digamos que son medidas de última instancia, ¿no? De mantener la estabilidad a toda costa del paciente, podemos poner el caldo de cultivo para que venga otra crisis en el futuro, otra pandemia, lo que sea, y pille a la población aún más débil de lo que ya estaba. Y es que muchas veces estos efectos no se ven por los retrasos, ¿no? Porque muchas políticas o mucho intervencionismo no se ve hasta al cabo de unos años y esos retrasos a veces pueden poner fin al sistema, como ha pasado con más de un pesticida, que al cabo de 20 años se ha visto, ¿no? La perjudicial que era y entonces se prohibió. O Dana pone el ejemplo de los concesionarios, donde de pronto hay un pico de demanda y entonces piden muchos más coches para no tener rotura de stock. Pero ¿qué ocurre? Como tiene en cuenta solo la demanda de esos últimos días, luego le genera un pico de sobre stock. Y en vez de controlar y planificar a corto plazo, si hubiera planificado y hubiera hecho una visión más de medio o largo plazo, hubiera visto que es un pequeño pico y no hubiera pedido ese gran sobre stock. Y Dana da un consejo para cuando algo se retrasa, intentar un poco adivinar a ver cuánto tiempo realmente se va a retrasar, ¿no? Dice que le tienes que preguntar a tu grupo o pues, tus trabajadores o tus amigos o esos que están haciendo, por ejemplo, esa obra en tu casa, ¿no? Y con esas referencias y lo que tú piensas, pues calculas y dices, vale, va a haber un retraso de 7 días. Muy bien, pues tienes esa previsión, dice, entonces multiplícalo por 3. Dice, ese seguramente será el retraso real, ¿no? No serán 7 días que se va a retrasar tus obras en casa, sino a lo mejor son 21. Y da gracias, ¿eh? Que solo sean 21. Sí, me recuerda, creo que Kahneman lo dice en su libro, ¿no? También que tendemos a pensar que las cosas van a tardar mucho menos de lo que creemos, incluso aunque sepamos que van a tardar más de lo que estamos pensando, aún y así van a tardar más, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a relaciones de causa y efecto en el corto plazo y nos cuesta mucho más ver las cosas que se van anidando en el tiempo y cuyos efectos pues ocurren en 20, en 40 años o en 7 generaciones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces una persona joven, no sé, da un maltrato, entre comillas, a su cuerpo, tenemos muchas veces malos hábitos, mala dieta, no hacemos deporte, digamos que son pequeños agentes estresores que no nos generan una enfermedad en el momento, ¿no? Pero que luego, a lo mejor una persona con 40, con 50, con 60 años es a la que le aparece ya esa enfermedad degenerativa. Hay un último desencadenante, ¿no? Y te aparece la diabetes, te aparecen los problemas cardiovasculares o un cáncer, por ejemplo. Y solemos dar, digamos, demasiada atención al último factor desencadenante que provocó esa enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste en el último año? Sí, 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 totalmente. La visión de largo plazo que dice Naval y bueno, que dice mucha gente, sí, sí, sí. Y también está el tema de la escalada. Esto se refiere a cuando compites para superar a los rivales. Quién tiene un ejército mayor o quién hace mayor daño o en una fiesta ocurre, ¿no? Por eso hay tanto ruido, ¿no? Porque hablas un poco más fuerte que las otras personas para que te escuchen. Es ese efecto escalada, que a veces es malo, pero a veces también es bueno, ¿no? Hemos visto la carrera para encontrar la vacuna contra el COVID
por ejemplo. También hay otros ejemplos como la guerra de precios, ¿no? Hasta que a veces muchas empresas se arruinan. O la publicidad más llamativa, que al final lo que han conseguido es que nos volvamos inmunes, ¿no? A tanta publicidad. Y Dana dice que ¿cuál es la solución a esto, a esta escalada? Dice, negarse a participar, ¿no? No entrar en el juego o pactar un nuevo sistema con unas reglas. Por eso, en algunos juegos y en algunos streamers han puesto un máximo de horas. En Tortilla Land, que a la gente que siga a Ibai a lo mejor le suena, pues han puesto un máximo de 4 horas al día, ¿no? Porque había uno, Focus, que estaba todo el día jugando, ¿no? Para hacer más que el resto. Y esto se vio también con el Chocas, que es que quería ser el número uno y cada día hacía streams de 12 horas, ¿no? Por hacer esa escalada, por hacer más que los otros, ¿no? Si veía que los otros hacían 10 horas, pues él hacía 12 horas, ¿no? Y eso, al final, él no veía a largo plazo. Lo que le llevó es a un estrés y a acabar muy mal, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta ese efecto escalada porque a veces puede ser muy pernicioso. Pues sí, esto es lo que Dana llama, también, bueno, no sé si es Dana o más gente, la tragedia de los comunes. Y es que cada persona de forma individual tiene unos incentivos para actuar que puede que sean los mejores para ella al corto plazo, pero que sean a su vez los peores para el conjunto. Esto lo pone con un ejemplo muy fácil de entender, ¿no? Y en un conjunto, por ejemplo, de pastores cuyas vacas pastan en una tierra en común. El incentivo para cada pastor de forma separada es, digamos, tener cuantas más vacas sea posible, pero si todos los pastores tienen el máximo número de vacas posible, pues al final acaban por destrozar la pradera y no hay no hay vegetación para la mayoría. Lo mismo que ocurre con el cambio climático, ¿no? Y aquí entra en juego también otro modelo mental o otra cosa que dice Dana, y es que muchas veces los beneficios de una acción son privados. Por ejemplo, si yo emito, si yo produzco, ¿no? Un país produce, los beneficios se quedan en el país de esa producción, pero los costes son compartidos por toda la población, por todo el mundo. Entonces, los países o los individuos tienen un incentivo muy perverso a maximizar, digamos, su propio beneficio, pero si todos hacen lo mismo, al final todos acaban perdiendo porque acabamos, pues, por ejemplo, con un planeta donde hay cambio climático, unas praderas sin vegetación, con unos mares, como está ocurriendo, sin peces por la sobrepesca. Y bueno, es algo que ella da algunas herramientas para intentar solucionar, ¿no? Por ejemplo, habla de que algunas cosas habría que privatizarlas para que, digamos, que el perjuicio se quede también en la persona que tiene el beneficio, ¿vale? Pero no todo se puede privatizar, ¿no? Por ejemplo, la contaminación o los peces del océano no se pueden privatizar y en ese caso, pues, obviamente hacen falta regulaciones. Regulaciones que están bueno, que hay gente a la que no le gusta que el gobierno regule, pero hay cosas que hay que regular sí o sí, ¿no? Por ejemplo, el espacio dentro de un cruce con semáforos. Si no regulamos nada, al final pues se vuelve como en los países estos indios donde cada coche va por donde quiere y es un caos. Sí, sí, regularlo y luego la propia Dana dice vigilarlo y poner unas grandes sanciones, ¿no? Con una policía que luego realmente vigile, ¿no? Que esos recursos comunes se están cuidando. Y ya para ir acabando, quería comentar una de las causas principales de las que los sistemas no funcionan bien, ¿no? Porque una empresa, porque un gobierno acaba muchas veces pues en bancarrota. Y es el flujo, es decir, la mala información o la escasa información. La democracia funcionaría mejor si no se le dedicaran millones y millones a campañas y a intentar manipular y esconder, ¿no? Las malas políticas, ¿no? Entonces, esa transparencia de información nos puede ayudar a que vaya bien el sistema. Se vio como hicieron un ranking de esas empresas que contaminaban más, ¿no?
y la hicieron pública, por mucho que esas empresas contaminaran dentro de la ley de ese momento, pero se hizo público. ¿Qué pasó? Pues que en los siguientes años se redujo más la contaminación que no se había conseguido con ninguna otra legislación, ¿no? Con ninguna otra norma estricta, ¿no? Por eso de el honor. A veces no es solo marketing o imagen, ¿no? Verte en el ranking como una de las empresas que más contamina, pues seguro que a esas empresas no les gustó nada, a esos trabajadores, ¿no? Sin duda. De hecho, uno de los puntos que dice, ¿no?, para tratar con sistemas es que deberíamos honrar y respetar la información. Una de las cosas más peligrosas que están ocurriendo hoy en día, en mi opinión, y creo que también puede ser la de muchos, es la información falsa, ¿no? Porque una persona solo puede responder ante la información que conoce. Si yo no tengo información de los posibles perjuicios o beneficios que esté haciendo con mis acciones, no voy a enfocar mis actos en la dirección correcta. Y si la información que me llega es información falsa, mis actos van a estar, digamos, van a ser erróneos, porque van a estar orientados hacia actos, hacia conceptos que yo pensaba que eran correctos y no lo son, ¿no? Y esto es la base del problema de los comunes del que hablábamos antes, donde la persona no sabe, digamos, la información real de todo lo que está ocurriendo en el sistema, porque solamente tienes la información de lo que tú ves en tu momento individual. La racionalidad limitada, ¿no? O el pie invisible, que somos racionales hasta un cierto punto porque no tenemos toda la información del sistema. Y esto de la información es muy difícil igualmente porque ¿quién la regula? Y al final siempre hay incentivos para la persona que la regula, ¿no? Porque si la regula el gobierno, pues a lo mejor al principio de la pandemia hubieran prohibido las noticias del COVID, ¿no? Porque al principio no se decía que era una pandemia, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, lo dejamos aquí porque podríamos estar horas y horas hablando sobre sistemas complejos. Y nada, muchas gracias Manu por haber venido al podcast. Pues muchas gracias a ti por invitarme, Adrián. Y nos vemos en el siguiente podcast donde hablaremos de tus libros favoritos y de ese primer libro que has escrito porque tengo muchas ganas de saber el proceso. Que vaya bien y hasta la próxima. Hasta la próxima. Behind blue eyes